La primera vez que besé a Adrián después de tantos años, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era un beso cualquiera, ni siquiera uno planeado, pero ahí estaba, con su boca sobre la mía, su mano en mi cintura y su cuerpo tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba a través de su camisa. Fue un instante que no debió pasar, uno que rompió años de estabilidad y seguridad, pero en ese momento no me importó nada más. Ni Javier, ni mi matrimonio, ni la vida que habíamos construido juntos. Solo existía ese momento, ese deseo contenido durante demasiado tiempo que finalmente había encontrado su escape. Adrián se apartó apenas unos centímetros y me miró con una mezcla de sorpresa y satisfacción, como si supiera que esto iba a pasar tarde o temprano, aunque yo aún me aferrara a la mentira de que había sido un error. No me digas que no lo has pensado ni una vez, susurró, con una sonrisa torcida que siempre había sido su sello. Podría haber mentido, haber dicho que todo fue un impulso sin sentido, pero habría sido ridículo cuando mi respiración aún estaba descontrolada y mis labios ardían por el contacto. Lo había pensado. Desde el primer mensaje en Instagram, desde la primera conversación que se extendió hasta la madrugada, desde la primera vez que me miré en el espejo y me arreglé con más cuidado antes de salir de casa. Esto está mal, dije al fin, sin fuerza, más como una obligación que como una verdadera convicción. Lo sé. No hizo falta que dijeran nada más. Porque la verdad, la que ninguno de los dos quería pronunciar, era que lo haríamos de nuevo. Y otra vez. Y otra, cuando llegué a casa aquella noche, Javier estaba en el salón con un vaso de vino en la mano, viendo la televisión con esa expresión tranquila que siempre tenía después de un día largo. No me miró de inmediato, pero cuando lo hizo, su mirada se detuvo un segundo más de lo normal en mi rostro. Me congelé por dentro, pero obligué a mi cuerpo a moverse con normalidad. Dejé las llaves en la mesa de la entrada y caminé hasta la cocina sin decir nada. ¿Qué tal la cena con Clara?, preguntó desde el sofá, con la voz relajada, como si la pregunta no tuviera importancia. Clara. La coartada perfecta. Mi amiga de la universidad con la que había quedado en salir como excusa para ver a Adrián. Habíamos cenado en un restaurante pequeño cerca de su apartamento y después terminamos en su cama, como si todo el tiempo que pasamos conteniéndonos no hubiese servido de nada. No hubo ninguna duda, ninguna vacilación. En cuanto cerró la puerta de su piso y nos quedamos solos, nos besamos con la misma desesperación que si hubiéramos estado meses sin agua en el desierto. Era como si los años sin vernos nunca hubieran existido, como si nuestros cuerpos recordaran perfectamente lo que tenían que hacer. Bien, dije mientras abría el frigorífico y fingía buscar algo que realmente no necesitaba. Mi voz sonó normal, tal vez demasiado normal, como cuando alguien se esfuerza demasiado en actuar con naturalidad. ¿Qué tal está? Hace tiempo que no la vemos. Bien, con mucho trabajo. Dice que tenemos que quedar los 4 algún día. No hubo un solo temblor en mi voz ni en mis gestos cuando cerré el frigorífico y me serví un vaso de agua. Bebí un poco para evitar decir algo más. Javier asintió y volvió su atención a la televisión, como si la conversación no le hubiese generado ninguna sospecha. Pero algo dentro de mí me decía que sí. Me senté en el sofá, lejos de él. No era intencional, o tal vez sí, pero noté como Javier me miraba de reojo. Yo tenía el móvil en la mano, desbloqueando la pantalla cada pocos segundos sin ningún motivo, como si estuviera esperando un mensaje. No iba a llegar ninguno. Adrián y yo habíamos sido cuidadosos, más de lo que se esperaba de 2 adultos que sabían perfectamente que lo que estaban haciendo estaba mal. Sin fotos, sin mensajes comprometidos, sin llamadas. Solo encuentros y recuerdos. ¿Estás cansada?, preguntó Javier después de un rato. Un poco. Podemos irnos a la cama si quieres. La forma en la que lo dijo me hizo sentir culpable de inmediato. Él quería acostarse temprano porque quería estar conmigo,
pero yo solo quería cerrar los ojos y no pensar en nada. Aún así, apagué el televisor y fui con él. Esa noche, cuando nos metimos en la cama, Javier intentó abrazarme por detrás como hacía siempre, pero mi cuerpo estaba tenso, rígido, como si una parte de mí supiera que no merecía su cercanía. Apenas pasaron unos segundos antes de que me soltara y se girara hacia su lado de la cama. No dijo nada, pero tampoco hizo falta. No era la primera vez que me sentía así a su lado en los últimos meses. Lo peor de engañar a alguien no es la mentira en sí, sino la forma en la que empiezas a ver todo lo que antes parecía normal con otros ojos. Me sentía fuera de lugar en mi propia casa. Cada gesto de Javier, cada palabra que decía, cada rutina que antes me parecía familiar ahora se sentía ajena. Era como si yo ya no perteneciera a esta vida. Me levanté antes de que sonara el despertador, incapaz de seguir acostada en esa cama que ya no sentía como mía. Javier aún dormía cuando salí de la habitación y fui a la cocina a prepararme un café. Miré mi móvil por costumbre y vi un mensaje de Adrián. No era nada del otro mundo, solo un buenos días, pero el simple hecho de verlo en la pantalla me hizo sentir algo que ya no sentía al despertar junto a mi marido. No respondí. No podía. Si empezábamos a hablar como si fuéramos una pareja, tarde o temprano cometeríamos un error, y no podía permitirme eso. Apagué el móvil y me concentré en preparar el café, pero no me duró mucho la tranquilidad. Te levantaste temprano, dijo Javier, entrando en la cocina en pijama, con el pelo despeinado y los ojos aún medio cerrados. No podía dormir más. ¿Seguro que estás bien? Últimamente estás rara. Me giré para mirarlo y por un momento no supe qué decir. Javier nunca había sido un hombre celoso ni desconfiado, pero me conocía demasiado bien. No podía mentirle en la cara sin que lo notara. Solo estoy cansada. Esperé a que me pidiera más explicaciones, pero solo asintió y se sirvió un café. Me quedé mirándolo, sintiéndome más culpable de lo que me gustaría admitir. La semana siguiente, Adrián y yo volvimos a vernos. Fue en un hotel esta vez, uno discreto, lejos de cualquier zona donde alguien pudiera reconocernos. Entramos por separado y él ya estaba en la habitación cuando llegué. Casi no habíamos hablado desde la última vez, pero en cuanto cerré la puerta, no hicieron falta palabras. Creía que no ibas a venir, dijo con una sonrisa mientras se apoyaba en la pared. No respondí. Solo lo miré y supe que ya no había vuelta atrás. Me acerqué sin pensarlo demasiado y él me tomó de la cintura, atrayéndome hacia él con la misma intensidad que la primera vez. Sus labios bajaron hasta mi cuello y mis manos recorrieron su espalda, sintiendo cada músculo bajo su camisa. La forma en la que me besaba, la manera en que sus manos exploraban mi cuerpo sin ninguna prisa, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, hizo que me olvidara de todo lo demás. No existía nada fuera de esas 4 paredes. Después, cuando estábamos acostados en la cama, con la respiración aún descontrolada, Adrián pasó un dedo por mi mejilla y sonrió. ¿En qué piensas? En que esto es una locura, murmuré, mirando el techo. Pero te gusta. No lo dije en voz alta, pero sí, me gustaba. Me gustaba demasiado. El primer error lo cometí sin darme cuenta, como pasa siempre con las cosas que terminan saliéndose de control. Cuando uno está metido en algo que no debería hacer, cree que es lo suficientemente listo para manejarlo, que tiene todo bajo control, que si mantiene las mentiras bien hiladas y evita los descuidos, nada malo pasará. Pero la realidad es que es cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbe. Lo peor es que ni siquiera fui yo quien lo descubrió, sino Javier. Fue un viernes por la noche, un día como cualquier otro en apariencia. Volví a casa más tarde de lo habitual porque había estado con Adrián, y aunque me aseguré de que todo estuviera en orden, algo en el ambiente era distinto. Javier no estaba en el salón viendo la televisión como siempre, no había música ni noticias de fondo, solo un silencio incómodo.
Me encontré con él en la cocina, sentado a la mesa con su móvil en la mano y una expresión que nunca antes le había visto. ¿Dónde estabas? Preguntó sin rodeos, sin la habitual cordialidad con la que solíamos hablarnos. Te lo dije, con Clara, respondí con naturalidad, dejando mi bolso sobre la encimera mientras me servía agua. Llámala. Me detuve. ¿Qué? Llámala. Quiero oírte hablar con ella. El frío que me recorrió la espalda fue inmediato. No había forma de hacerlo sin que se notara algo raro. No tenía idea de si Javier ya sabía la verdad o si estaba probando suerte, pero no me moví, porque cualquier cosa que hiciera en ese momento podía hacer lo que terminara de hundirme. No digas tonterías, Javier. ¿Por qué querrías que la llamara? Él dejó el móvil sobre la mesa y me miró de una manera que me hizo sentir completamente expuesta. Porque Clara me escribió hace 2 horas para preguntarme si estabas en casa. El vaso tembló un poco en mi mano antes de que lo dejara en la encimera. No contesté de inmediato porque no tenía una respuesta lista. No podía decirle que Clara mentía porque eso no tendría sentido. No podía inventar otra coartada porque, si había llegado a este punto, significaba que Javier ya había atado cabos y estaba esperando a ver qué hacía yo. ¿Nada que decir? Insistió. Me llevé las manos a la cabeza, buscando cualquier manera de salir de esto, pero en el fondo sabía que no había ninguna. No tenía nada que decir que no sonara a mentira. Fui a caminar un rato, dije al final. Quería despejarme, pensar un poco. ¿Desde las 6 de la tarde hasta ahora? No me di cuenta de la hora. Javier se quedó en silencio, como si estuviera decidiendo si seguir preguntando o no. Yo apenas podía sostener su mirada. Él nunca había sido de esos hombres que desconfían de todo, que buscan señales de engaño en cada detalle, pero tampoco era estúpido. Lo conocía lo suficiente para saber que su cabeza estaba haciendo conexiones mucho más rápido de lo que yo podía intentar desmentirlas. Voy a preguntártelo una vez, dijo finalmente. Y quiero que me digas la verdad. Quise prepararme, pero no tuve tiempo. ¿Me estás engañando? Por un instante pensé en mentir. En negar todo, en decir que era una idea absurda, que estaba paranoico. Pero no lo hice. No porque me sintiera culpable, sino porque ya no tenía sentido seguir con esto. Lo vi en su cara. Ya lo sabía. No lo habría preguntado de esa forma si no tuviera al menos una sospecha confirmada. Bajé la mirada y respiré hondo. Sí. Fue la única palabra que dije. No pedí perdón, no intenté justificarme, no traté de suavizar el golpe. Porque sabía que cualquier cosa que dijera ahora iba a ser peor. Javier no reaccionó de inmediato. Se quedó mirándome, como si todavía no pudiera procesarlo del todo. Después, dejó escapar una risa breve, incrédula, la clase de risa que alguien suelta cuando acaba de confirmar algo que en el fondo ya sabía. ¿Desde cuándo? Preguntó con la voz tensa. Hace unos meses. Él negó con la cabeza y se pasó las manos por la cara, como si intentara despejarse, pero no dijo nada más. Yo tampoco hablé. Había imaginado muchas veces cómo sería este momento, pero ninguna versión de mi imaginación se parecía a lo que estaba pasando. No hubo gritos, no hubo insultos, solo este silencio insoportable que me hacía sentir peor que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Después de un rato, se levantó de la silla y salió de la cocina sin mirarme. Escuché el sonido de la puerta del dormitorio cerrándose con fuerza, y supe que había sido afortunada. Podría haber sido peor. Podría haber roto algo, podría haberme gritado, podría haber hecho una escena. Pero no lo hizo. Y eso, por alguna razón, me dolió más. Esa noche no dormimos en la misma cama. Yo me quedé en el sofá, sin saber qué hacer. ¿Debía ir a hablar con él? ¿Intentar arreglarlo?
Pero ¿cómo se arregla algo así? Escuché ruidos en la habitación, después de un rato, el sonido de un cajón abriéndose y cerrándose con más fuerza de la necesaria. Luego, la puerta principal. Me asomé por la ventana y lo vi salir a la calle con una mochila al hombro. No miró atrás, no dudó. Se subió al coche y arrancó sin prisa, como si estuviera tomando una decisión que había estado postergando durante demasiado tiempo. No volví a verlo en toda la noche. Javier no volvió a casa esa noche, ni la siguiente. No llamó, no mandó un mensaje, no dejó una nota. Simplemente desapareció. Durante las primeras horas, intenté convencerme de que necesitaba espacio, que eventualmente regresaría para hablar, para gritarme si quería, para exigir respuestas que yo no sabía cómo darle. Pero a medida que pasaban los días y el silencio se volvía insoportable, empecé a dudar. ¿Y si no pensaba volver? ¿Y si esto no era solo una reacción impulsiva, sino el final definitivo? El lunes fui a trabajar como si nada hubiera pasado. No porque estuviera bien, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. No podía quedarme en casa esperando, mirando el móvil cada 5 minutos, revisando la puerta como una idiota. Nadie en la oficina notó nada raro, lo que me hizo preguntarme si realmente era tan buena fingiendo o si a nadie le importaba lo suficiente para darse cuenta. Pasé el día entero distraída, mirando mi correo sin leer los mensajes, atendiendo llamadas sin registrar las palabras. A las 5 de la tarde, cuando estaba a punto de salir, mi móvil vibró. No era Javier. Era Adrián. ¿Nos vemos? No respondí de inmediato. Sentí una rabia absurda contra él, aunque no tenía la culpa de nada. Pero en ese momento, su existencia me parecía el recordatorio más claro de todo lo que había hecho mal. Aún así, tecleé una respuesta. Dame una hora. No fui directamente a su apartamento. En lugar de eso, caminé por la ciudad sin rumbo, tratando de organizar mis pensamientos. Cuando finalmente llegué, Adrián ya me estaba esperando. Me abrió la puerta con esa sonrisa que solía hacerme sentir segura, pero esta vez solo me irritó. Pensé que no vendrías, dijo, apartándose para dejarme pasar. Yo también. Cerró la puerta detrás de mí y me observó un momento, como si tratara de descifrar en qué estado de ánimo estaba. Me acerqué a la ventana y miré la calle sin realmente verla. ¿Te descubrió? Preguntó finalmente. Sí. Adrián no reaccionó con sorpresa. Tal vez siempre supo que pasaría tarde o temprano. Se acercó y apoyó una mano en mi espalda, pero me alejé de inmediato. No hagas eso, murmuré. Laura. No. En serio. No puedo. Nos quedamos en silencio. Adrián cruzó los brazos y me miró con algo entre frustración y resignación. ¿Qué quieres hacer? Preguntó al final. No lo sé. ¿Quieres arreglarlo con él? No lo sé, repetí, sintiéndome estúpida. Adrián suspiró y pasó una mano por su cabello, claramente irritado. Entonces dime qué hago yo en todo esto. Lo miré por primera vez desde que llegué. Sus ojos estaban fijos en los míos, esperando una respuesta que no tenía. No sé qué decirte, Adrián. Eso ya me lo imaginaba. No me quedé mucho más tiempo. No podía. Cuando salí de su apartamento, me di cuenta de que no quería estar ni ahí ni en mi propia casa. No tenía a dónde ir. Javier seguía sin responderme, sin dar señales de vida, y la idea de volver a nuestro apartamento vacío me provocaba un nudo en el estómago. Pero no tenía opción. Cuando llegué, la sensación de vacío era más fuerte de lo que esperaba. Todo estaba igual que lo había dejado, pero la ausencia de Javier se sentía en cada rincón. Fui al dormitorio y abrí el armario por primera vez desde que se fue. Sus cosas seguían ahí. Su ropa,
sus zapatos, su maletín del trabajo. Pero su cepillo de dientes no estaba en el baño. Tampoco su chaqueta favorita. Me senté en la cama y traté de pensar en qué hacer. Llamarlo de nuevo parecía inútil. Mandarle otro mensaje, más aún. Pero tampoco podía quedarme sin hacer nada. Así que, contra todo instinto, llamé a su mejor amigo. ¿Dónde está? Pregunté en cuanto contestó. Hubo una pausa antes de que respondiera. No sé si debería decirte. ¿Está bien? Está vivo, si es lo que preguntas. Dime dónde está. Laura. Dímelo. Otro silencio. Finalmente, suspiró. Está en casa de su hermano. Pero no creo que quiera verte. Colgué sin responder. Agarré mi bolso y salí sin pensar demasiado en lo que iba a hacer o decir cuando lo viera. Lo único que sabía era que no podía dejar las cosas así. Cuando llegué a casa de su hermano, dudé por primera vez. ¿Y si ni siquiera me abría la puerta? ¿Y si lo hacía, pero solo para decirme que me fuera? No me di tiempo a pensarlo demasiado. Toqué el timbre y esperé. Javier abrió la puerta. Me miró sin decir nada, con el rostro cansado, con ojeras que no le había visto antes. ¿Puedo pasar? No respondió de inmediato. Me recorrió con la mirada como si estuviera tratando de decidir si valía la pena hablar conmigo. 5 minutos, dijo al final, apartándose para dejarme entrar. Pasé al interior con el estómago hecho un nudo. Había tanto que decir, pero ninguna palabra parecía suficiente. Javier se cruzó de brazos y esperó. No sé por dónde empezar, admití. Intenta con la verdad. Tragué saliva. No sé por qué lo hice. Si lo sabes. Lo miré, pero él no apartó la vista. ¿Me amas? Preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué? Es una pregunta simple, Laura. ¿Me amas? No supe qué responder. Javier esperó mi respuesta con una calma que me resultó insoportable. Me había imaginado muchas veces este momento, me había preparado mentalmente para los reproches, para la furia, para los gritos que nunca llegaron. Pero no me esperaba esta pregunta, ni la forma en la que la dijo. Fría, directa. Como si la respuesta fuera solo un trámite, como si el daño ya estuviera hecho y lo único que quedara fuera cerrar la conversación con una conclusión lógica. No sé qué decirte, murmuré, incapaz de sostenerle la mirada. Eso ya me lo imaginaba. No hubo tristeza en su voz, ni siquiera resentimiento. Solo una certeza que parecía haber aceptado mucho antes de que yo misma me diera cuenta de lo que significaba. No he venido a pelear, Javier. ¿Entonces a qué has venido? A hablar. ¿A hablar de qué? Soltó una risa breve, incrédula. ¿De cómo me engañaste durante meses sin remordimientos? ¿De cómo volvías a casa y me mirabas a la cara como si nada? ¿De cómo ni siquiera tuviste los huevos de admitirlo hasta que te descubrí? No contesté de inmediato porque no tenía una respuesta que no sonara vacía. No sé por qué lo hice, dije finalmente, sabiendo que era la peor excusa posible. Javier negó con la cabeza y se pasó la mano por la cara, visiblemente frustrado. No digas eso. Claro que lo sabes. Nadie destruye su matrimonio sin motivo. No quería destruir nada. Pues lo hiciste. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier otra cosa que hubiéramos dicho antes. Nos quedamos ahí, mirándonos como dos extraños que intentaban entender en qué momento todo se había roto de una forma que ya no tenía arreglo. ¿Cómo empezó? Preguntó de repente. No quería responder, pero no me dejó opción. Nos encontramos por casualidad, dije al final. Empezamos a hablar. Primero eran mensajes,
nada importante. Luego quedamos a tomar algo. Luego fue más. ¿Te acostaste con él? Sí. La palabra salió más rápido de lo que esperaba, como si decirlo en voz alta fuera la única forma de terminar con esto de una vez. ¿Cuántas veces? No sé. ¿No sabes o no quieres decirme? No sé. Perdí la cuenta. Javier dejó escapar un suspiro largo, cerró los ojos un momento y cuando los abrió de nuevo, ya no quedaba rastro de la persona con la que había compartido 12 años de vida. Lo entendí en ese instante. Esto no tenía arreglo. ¿Quieres el divorcio? Pregunté, porque ya no quedaba nada más que decir. Sí. No me sorprendió, pero dolió igual. ¿Cuándo piensas hacerlo? Ya contacté con un abogado. Lo miré sin saber qué sentir. Parte de mí quería decir algo más, pero ¿qué podía decir en este punto? Todo lo que saliera de mi boca sonaría como una excusa barata, como un intento patético de salvar algo que ya estaba condenado. Si necesitas tiempo para buscar otro sitio donde quedarte, dime. No quiero echarte de casa de un día para otro. No sé qué hacer. Bueno, Laura, dijo con una dureza que nunca le había escuchado, tal vez deberías haberlo pensado antes de acostarte con otro. No contesté. Solo asentí, porque no había nada más que pudiera hacer. ¿Algo más que decir? Preguntó, como si estuviera cerrando el último capítulo de una historia que ya no le interesaba. No. Javier asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Bien. Y sin más, me dejó ahí, de pie en su puerta, sintiéndome más sola de lo que jamás me había sentido en mi vida. Salí de casa de su hermano con la mente en blanco. No tenía idea de a dónde ir ni qué hacer. Mi primer impulso fue llamar a Adrián, pero me detuve antes de marcar su número. ¿Para qué? No podía buscar consuelo en él, no después de la conversación que acababa de tener con Javier. Lo último que necesitaba era meterme en su cama como si eso fuera a solucionar algo. Así que caminé sin rumbo por las calles, intentando ignorar el nudo en el estómago que no hacía más que apretarse con cada paso. Cuando llegué a casa, todo estaba exactamente como lo había dejado. La chaqueta de Javier colgada en el perchero, sus zapatos en la entrada, el vaso que había usado la última vez que estuvo aquí todavía en la mesa del salón. Nada se había movido, pero al mismo tiempo, todo era distinto. Me senté en el sofá y revisé mi móvil por inercia. Ningún mensaje suyo. Ninguna llamada. Ni siquiera una señal de que hubiera pensado en mí después de cerrar la puerta en mi cara. La verdad era que no sabía qué hacer con el tiempo ahora que no tenía que ocultar nada. Antes, cada segundo libre era una oportunidad para ver a Adrián, para mentir con cuidado, para mantener dos vidas paralelas sin que se tocaran. Pero ahora, todo ese esfuerzo había sido en vano. Javier lo sabía. Adrián también sabía que yo no podía darle lo que quería. ¿Y yo? Yo estaba sola en un salón donde ya no pertenecía. Pensé en lo que Javier había dicho. Que ya había contactado con un abogado. La rapidez con la que lo había hecho me dolía más de lo que quería admitir. No porque creyera que tenía derecho a pedirle que reconsiderara, sino porque dejaba en claro que, para él, esto estaba terminado. Sin segundas oportunidades. Sin preguntas. Sin intentos de reparación. No había marcha atrás. Me levanté y fui al dormitorio. Miré el armario, el baño, la cama. Era cuestión de tiempo antes de que él viniera a recoger sus cosas o antes de que me pidiera que me fuera. Me obligué a pensar en lo práctico, en lo que debía hacer ahora. No podía quedarme ahí esperando a que todo se resolviera solo. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces con la sensación de que Javier entraba al cuarto, de que volvía a casa. Pero cuando abría los ojos, todo seguía igual. A la mañana siguiente,
llamé a Clara. Necesito un favor, le dije sin rodeos cuando contestó. Dime. Voy a necesitar quedarme en algún sitio pronto. Clara no preguntó qué había pasado, no intentó hacerme sentir mejor. Sabía lo suficiente como para entender que no había nada que decir que realmente sirviera de algo. Puedes venir cuando quieras, respondió. Gracias. Pasé el resto del día empacando. No todo, solo lo suficiente para poder irme sin problemas cuando llegara el momento. Metí ropa, documentos, lo esencial. Dejaría lo demás para después. Esa tarde, el timbre sonó. Mi corazón se aceleró sin motivo. Cuando abrí la puerta, Javier estaba ahí. No traía la mochila con la que se había ido, ni su expresión era de alguien que venía a hablar. Voy a llevarme algunas cosas, dijo sin rodeos. Me aparté sin decir nada y lo vi entrar. Fue directo al dormitorio, sin mirarme. ¿Te ayudo con algo? No. Se movía con rapidez, con precisión. Sabía exactamente lo que iba a llevarse. Un par de maletas, su ordenador, documentos. Nada más. No era solo que no quisiera quedarse más tiempo del necesario, era que no quería estar ahí conmigo. Cuando terminó, me miró por primera vez. ¿Ya tienes dónde quedarte? Sí. Bien. Caminó hacia la puerta y la abrió. Se detuvo un segundo antes de salir. Voy a encargarme de todo lo del divorcio. Te avisaré cuando haya algo que necesites firmar. No respondí. Y entonces se fue. Esa fue la última vez que lo vi.